Bien. Bueno, entré un poquito antes, pues soy bastante ansioso y quería ver toda la gente que se va conectando y bueno, así voy saludando. ¿Cómo andan? Ahí se van conectando a poquito. Ahí está la doctora Chelo siempre presente. Estuvimos difundiendo esta actividad por los grupos de Facebook y creo que nos echaron de 5 o 6 grupos, que eso es lo más importante. La adrenalina siempre, ¿no? Del tema de que nos echen de los grupos y todo. Creo que está medio, está medio colgado. Pero bueno, es una cuestión de difundir las actividades y es una actividad que puede servir para muchos abogados laboralistas, estudiantes de derecho y nobles abogados que se dedican a diferentes ramas del derecho. Así que bueno, le mando un saludo a Andrea también que se conectó, le mando un saludo a todos los amigos que se están conectando, esperamos un minutito y arrancamos. Pero bueno, yo siempre arranco un minuto antes porque soy bastante ansioso con todas estas temáticas que me interesan mucho. Y también la idea siempre es compartir información, no sé si precisa, sino más o menos una aproximación a ciertas circunstancias o a ciertas herramientas necesarias como para el desarrollo y el ejercicio profesional. No sé ni qué hora es. A ver. Y media, ya estamos casi. Sí, estamos a y media efectivamente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ya estamos por empezar. Ahí mando un saludo, les mando un saludo a todos. Se escucha y se ve bien, ¿no? Porque se escucha y se ve bien. Así se me comentan si se está escuchando, así arranco. Andrea, gracias siempre por el espacio, por el apoyo de siempre. Y tal vez en el futuro saque algún libro de liquidaciones laborales, de intercambio telegráfico. ¿Se escucha bien, chicos? ¿Y se ve bien? Perfecto. Bueno, la realidad es que, bueno, obviamente que cuando hablamos de intercambio telegráfico, perdón, intercambio de liquidaciones laborales, ¿cómo estoy hoy? La realidad es que primero hay que empezar a recabar cierta información, a obtener cierta información necesaria para después interponer lo que sería la demanda laboral, ¿no? Cuando uno va desarrollando todo lo que tiene que ver con el desarrollo del procedimiento laboral, lo más importante y lo central obviamente va a ser el intercambio telegráfico y la interposición de la demanda. Pero de ese intercambio telegráfico, obviamente tenemos que hacer previamente, el abogado laboralista tiene que hacer lo que sería una entrevista, ¿no? Una entrevista donde va recabando cierta información necesaria y precisa, necesaria para hacer las denuncias correspondientes en el intercambio telegráfico. Cuando hablo de denuncias, me estoy refiriendo directamente a mencionar los rubros que después se van a ir liquidando en lo que sería la demanda laboral. Cuando hablamos de todo esto, pues está todo relacionado. Es decir, que la liquidación laboral va a ser una consecuencia lógica, de los hechos que nosotros vamos a describir en la demanda y los hechos que fuimos receptando en esa entrevista con el trabajador. Entonces, en primer lugar, si por ejemplo, más allá de la conflictividad laboral o la interposición de la demanda, en realidad, si por ejemplo el trabajador renuncia, obviamente va a tener derecho solamente a los días efectivamente trabajados, al SAC proporcional y a las vacaciones no gozadas. Entonces, es muy importante que obviamente el empleador va a tener que respetar lo que está estipulado en los convenios colectivos de trabajo, porque nosotros como laboralistas sabemos que si hay mejores condiciones en el convenio colectivo de trabajo, se va a aplicar el convenio colectivo de trabajo respecto a ciertos rubros y se va a desechar ciertas cuestiones que no son tan beneficiosas. Siempre se debe ir a lo que va a beneficiar al trabajador, ¿no? Entonces, cuando el trabajador renuncia, por ejemplo, vamos a poner ese hipotético caso, porque acá vamos a hablar de ciertas hipótesis específicas, se va a liquidar lo que serían los días efectivamente trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular los días efectivamente trabajados? Tenemos que tomar, obviamente, la remuneración del trabajador, que es la remuneración que percibe el trabajador mensualmente, y dividirla por la cantidad de días que tiene el mes, ¿no? O sea, nosotros tomamos esa remuneración
la dividimos por 30, por ejemplo vamos a tomar por esa cantidad hipotética de días trabajados, y obviamente hay que multiplicar ese resultado hay que multiplicarlo por los días que el trabajador efectivamente trabajó, es decir, hasta el momento de la renuncia. Entonces tenemos la remuneración dividido 30, a ese resultado hay que multiplicarlo por la cantidad de días que el trabajador efectivamente trabajó, y eso va a ser los días que efectivamente el trabajador va a cobrar, ¿no? O sea, va a cobrar esos días que trabajó hasta el momento de la renuncia. Después, cuando hablamos del SAC, o sea que es el SAC en realidad es el aguinaldo, como nosotros comúnmente lo concebimos, ¿no? Es el aguinaldo que se cobra por semestres. Tenemos un semestre que es enero-junio y julio-diciembre, es decir, que tenemos 2 semestres y tenemos 2 semestres fundamentales, ¿no? Que el aguinaldo se va a cobrar en junio y en diciembre. Pero en este caso nosotros vamos a cobrar el SAC proporcional. Y la realidad es que se concibe, es decir, se puede llegar a concebir que cada día que trabaja el trabajador va devengando SAC, es decir, va devengando y produciendo salario anual complementario, es decir, que trabaja un día, 2 días, 3 días en ese mes y va produciendo paulatinamente ese SAC o ese aguinaldo, y por lo tanto tenemos lo que se llama el SAC proporcional, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 semestres que van de enero a julio y de julio a diciembre. Son semestres de 180 días, porque nosotros tenemos 180 más 180 serían 360 días. Tenemos 2 bloques, ¿no? O sea, esos bloques, el primer bloque y el segundo bloque. El SAC ha resultado, bueno, básicamente tenemos que tomar la remuneración del semestre que el trabajador cobra, dividirla por 2 y así nosotros obtenemos el SAC. Por ejemplo, si cobra 30.000 pesos de remuneración, la dividimos por 2 y obviamente va a cobrar el SAC, que serían 15.000 pesos. Como bien sabemos, los abogados laboralistas, nosotros no cobran 12 meses los trabajadores cobran 13 meses, es decir, cobran 12 meses y hay un mes de más porque en realidad cobran un salario anual complementario, es decir, eso suma un mes más, es decir, un SAC. Entonces tenemos que tomar la remuneración del semestre y dividirla por 2 para obtener el SAC. Luego a ese resultado lo dividimos por 180, que es la cantidad de días que tiene el semestre. Entonces tenemos ese SAC, lo dividimos por 180, es decir, 15.000 por ejemplo por 180, y a ese resultado hay que multiplicarlo por la cantidad de días que efectivamente trabajó el trabajador. Entonces nosotros tenemos el SAC, ¿no? O sea, el SAC dividido 180 días al semestre para saber cuántos días, cuánto valor tiene cada día trabajado, y al resultado hay que multiplicarlo por los días efectivamente trabajados en el semestre. De esa forma nosotros vamos a obtener lo que sería el SAC proporcional, ¿no? Y después, como vimos, tenemos días efectivamente trabajados, que sabemos cómo calcularlo, el SAC proporcional, cómo calcularlo básicamente, y después tenemos lo que serían las vacaciones no gozadas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta para calcular las vacaciones no gozadas, esto siempre el ejemplo de lo que sería la renuncia del trabajador, ¿no? Que es un ejemplo que se puede llegar a dar, porque muchas veces entran al estudio jurídico, entra el trabajador y nos dice qué voy a cobrar en el caso de renuncia, pues obviamente que nadie le va a decir al trabajador renunciar, sino que no va a tener derecho a mucho más que esto que estoy expresando ahora. Días efectivamente trabajados, SAC proporcional y lo que sería básicamente vacaciones no gozadas, es decir, las vacaciones que no gozó por haber renunciado. Entonces, para calcular lo que serían las vacaciones no gozadas, el primer paso tenemos que sacar el valor día de las vacaciones. Entonces tomamos una remuneración y se la divide por el divisor 25. Cuando tenemos el valor día de las vacaciones, se utiliza ese divisor para saber cuánto vale el día de vacaciones. Entonces tomamos la remuneración del trabajador y la dividimos por 25. Creo que se entendió bien. Igualmente, si me pueden hacer alguna pregunta, yo no tengo problema. Así lo vamos desarrollando la temática de liquidaciones laborales. Porque es media compleja, porque esto es muy esquemático. Yo tengo armado un esquema y para el que lo necesite me avisa, me mando un mensaje por privado y yo se la remito por lo que sería correo electrónico. Entonces,
Para saber lo que es el valor día de vacaciones tenemos que tomar la remuneración que percibe el trabajador y después vamos a ver la gran diferencia entre remuneración percibida y remuneración devengada, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tomamos la remuneración, la dividimos por 25 y de esa manera vamos a obtener el valor día de vacaciones, ¿no? Y el segundo paso que tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber cuántos días de vacaciones le corresponden al trabajador. Y obviamente para saber la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador, en realidad tenemos que saber cuántos días de vacaciones corresponden al trabajador y eso está en la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad le va a corresponder 14 días de trabajo según la ley de contrato de trabajo. Entonces tenemos que saber la cantidad de días efectivamente trabajados hasta la renuncia. Por ejemplo, este trabajador trabajó 90 días hasta la renuncia, es decir, que trabajó 3 meses seguidos, es decir, enero, febrero y marzo, por ejemplo. Trabajó 3 meses seguidos. Después a eso hay que multiplicarlo por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador, que serían, por ejemplo, en este caso 14 días de vacaciones, porque tiene una antigüedad menor de 5 años, y dividirlo por el divisor 365, ¿no? Y de esa manera, bueno, vamos a obtener lo que sería el valor básico que vamos a tener que tener en cuenta. Después es ese monto, que sería ya después, a ese monto que es un monto dinerario, lo tenemos que multiplicar el valor por el valor día de vacaciones, ¿no? Por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador. Ahí me pasaron el correo electrónico. Así que bueno, repasando, lo que tenemos que hacer es calcular primero, el primer paso para vacaciones no gozadas es tomar la remuneración, dividirla por 25 y así obtenemos el valor día de vacaciones. Luego tenemos que saber la cantidad de días que efectivamente le corresponden al trabajador de vacaciones, teniendo en cuenta la cantidad de días que trabajó durante ese año, ¿no? Tenemos 90 días, por ejemplo, 90 días trabajados por 14 días de vacaciones que le corresponden por su antigüedad, dividido 365. De esa forma vamos a obtener la cantidad de días de vacaciones que le corresponden de manera proporcional a la cantidad de días que trabajó. Parece medio una ensalada, pero bueno, de esa manera vamos a ir armando cabos. Una vez que obtenemos esa cantidad de días de vacaciones, en realidad tenemos que multiplicarla por el valor día de vacaciones que obtuvimos en el primer paso. El resultado obviamente son las vacaciones no gozadas. En realidad, en líneas generales, ahora lo que estamos viendo son, como vimos, días efectivamente trabajados, SAC proporcional y vacaciones no gozadas, que son 3 elementos fundamentales que el trabajador va a cobrar por la liquidación final, ¿no? Y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el eje central es la cantidad de días que el trabajador efectivamente trabajó. Una vez que ya tenemos ese eje central, vamos a desprender de todo eso, todos esos 3 elementos que estuvimos viendo, ¿no? Después, lo más importante también que tenemos que analizar en una entrevista son los datos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Obviamente nombre, apellido, DNI, domicilio del trabajador, el CUIL es fundamental. También, obviamente, que hay que indagar sobre cuestiones centrales, cruciales, como la remuneración efectivamente percibida, la fecha real de ingreso, las horas extras, si percibía dinero en negro. Son elementos que nosotros tenemos que ir indagando en la entrevista, ¿no? La indemnización del artículo 245 por ejemplo, es la clásica indemnización que vamos a ir a ver ahora, que es la indemnización, por ejemplo, por despido sin justa causa, que vamos a ver que es la del 245. Y esa indemnización que se establece, obviamente, que en muchos intercambios telegráficos, obviamente se van a exigir la indemnización, como vamos a ver, del 245, que es una indemnización de naturaleza tarifada, porque la ley de contrato de trabajo establece de alguna forma una indemnización tarifada como para que no se profundice o se indague demasiado en las decisiones jurisdiccionales una vez que se constaten la existencia de determinados hechos. De esta forma se simplifican las indemnizaciones. La indemnización del 245 establece que se deberá pagar una remuneración por cada año trabajado o una fracción mayor a 3 meses, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador, por ejemplo, trabajó un año, se le va a pagar una remuneración, y si trabajó 4 meses más, se le paga otra remuneración. Siempre se debe superar lo que sería ese límite de 3 meses, obviamente.
Y después lo importante que tenemos que tener en cuenta es la diferencia entre lo que sería la remuneración percibida y la remuneración devengada. Esto es fundamental en el intercambio telegráfico, obviamente, y también en las liquidaciones laborales. Uno es la remuneración que efectivamente el trabajador está percibiendo, es decir, percibe el trabajador, y después tenemos lo que sería la remuneración devengada, que es la remuneración que le corresponde al trabajador por, obviamente, aplicarse correctamente el convenio colectivo de trabajo que regula la actividad, y también lo que sería básicamente la escala salarial vigente en ese momento. Es decir, que el trabajador cobra 10 en mano, por ejemplo, en negro, pero según el convenio colectivo de trabajo aplicable y la escala salarial vigente, si estuviera en blanco, cobraría 30.000 pesos, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Yo soy como muy hincha con el tema de la remuneración percibida y la devengada, porque la remuneración percibida es la que percibe el trabajador todos los meses, pero tal vez se le están comiendo muchos rubros. Por ejemplo, no le pagan antigüedad, no le pagan una bonificación, por ejemplo, por asistencia. Esa bonificación no se le paga porque puede pasar que es un trabajador de comercio y le correspondan ciertos rubros, como la antigüedad en ese caso, o la bonificación por asistencia, y no se lo estén pagando. Entonces, una cosa es lo que percibe el trabajador y otra cosa es lo que le corresponde. Es la gran diferencia entre el ser y el deber ser. El deber ser, obviamente, que forma parte del mundo jurídico, de las normas jurídicas. Las normas jurídicas, y es lo que establece la normativa vigente, ¿no? Y por otra parte, lo que sería la antigüedad, ¿no? La liquidación, en realidad, muy buena pregunta, se realiza por la remuneración percibida o la devengada. Nosotros vamos a tomar la remuneración devengada. La percibida, obviamente, la tenemos que expresar en lo que sería el intercambio telegráfico. Le decís, mirá, Pepito cobraba esto, pero en realidad le correspondía cobrar esto. O sea, cobraba 10.000 pesos, remuneración percibida, pero en realidad le correspondía por la escala salarial y la tarea y obviamente el convenio colectivo aplicable, le correspondía en ese caso cobrar, por ejemplo, 30.000 pesos, por ejemplo, ¿no? De vengada. Muy bien, ahí, Anis Chains. Obviamente, bueno, después la antigüedad es el tiempo que pone a disposición el trabajador al empleador. Y la antigüedad se contabiliza mediante días, meses y años. Para ello se debe tener en cuenta la fecha real de ingreso, que esto también es discutido, vamos a verlo también, independientemente del registro de la relación hasta la fecha del despido. O sea, una cosa es lo que dice, por ejemplo, los organismos de seguridad social, porque, por ejemplo, el trabajador comenzó a trabajar en el año 2010, pero recién en el año 2020 lo pusieron en blanco. Es decir, que se comió 10 años trabajando en negro, de manera informal. Y en ese caso, nosotros ¿qué vamos a denunciar en el intercambio telegráfico? La real fecha de ingreso. La real fecha de ingreso, mira, tengo la camisa, me da repesco borracho. tengo todas las camisas. ¡Producción! No me dijeron nada ustedes, tengo la camisa toda media arrugada. Bueno, no importa, qué maldad que... Bueno, la antigüedad se contabiliza mediante días, meses y años. Y para ello se debe tener en cuenta la fecha real de ingreso. Obviamente que en el intercambio telegráfico lo que van a tener que denunciar es la remuneración devengada y también es la real fecha de ingreso. Obviamente que en las liquidaciones nosotros vamos a tomar lo que serían como base de cálculo los rubros remunerativos y los rubros no remunerativos. Y la gran diferencia es que son los remunerativos, nosotros realizamos descuentos como aportes, obra social y cuota sindical, y los no remunerativos, como por ejemplo un bono que se le paga extraordinariamente a un trabajador, en ese caso no se van a hacer ciertos descuentos. Seriedad, tomar mate, sí. No, tomo mate, pero pasa que estoy tan concentrado hablando que en realidad a veces es como se me complica y uso el mate de micrófono. El concepto propio de remuneración se encuentra en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, y nosotros como abogados laboralistas siempre tomamos lo que sería un concepto amplio de remuneración. Que es el concepto amplio. Ustedes, si quieren, lean el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y también el fallo Pérez Condisco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece de alguna forma un concepto de remuneración bastante amplio, ¿no? Es un concepto que nos habla no solamente de los elementos remunerativos sobre los cuales se realizan descuentos, los descuentos pertinentes, sino también de los no remunerativos, que de alguna forma no se hacen
no se hacen los descuentos, ¿no? Y la base de cálculo del 245, porque siempre se profundiza mucho, se jode mucho con el 245, porque ustedes cuando hablan de liquidaciones, no, porque el 245, sí, está bien, el 245, pero hay otras cosas más aparte del 245. Es como decir que solamente es lo central, el eje de discusión va a ser eso, sino que van a ser distintos ejes teniendo en cuenta las variables de esa especial relación de trabajo. Cuando hablamos de base de cálculo del 245, estamos refiriendo a un despido sin justa causa. Esto hay que repasar dos cosas, ¿no? Básicas, ¿no? Tenemos, esto ya es el ABC del derecho del trabajo. Tenemos un despido directo que es instado por el empleador, es decir, que el empleador agarra y te despide al trabajador, por ejemplo, y el despido indirecto, que es aquel que produce o provoca el trabajador al sentirse injuriado en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que el trabajador, mira, trabajo en negro, no me pagás los aportes, la obra social, la jubilación, las vacaciones, no me pagás el aguinaldo, el SAC. Yo te intimo para que me pongas en blanco, vos negás la relación de trabajo, el empleador niega la relación de trabajo, y de alguna forma también nosotros vamos a denunciar el 245, porque es la base de cálculo, va a ser un despido sin justa causa, y se va a poner igualmente el 245 a pesar de que exista una injuria del 242. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora, vamos a empezar a desarmar un poco esos conceptos, ¿no? El concepto de injuria, el concepto del despido directo, indirecto, causado, incausado. Cuando el trabajador insta lo que sería que se considera injuriado, obviamente que va a fundamentar ese telegrama con lo que sería el 245, que es la remuneración mensual, habitual, normal, devengada y mejor. Vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿no? Y entonces, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo dice la pregunta? Dice, si el trabajador se considera despedido, ¿cuál es la fecha que se toma cuando envía el telegrama o cuando llega a conocimiento del empleador? No, en realidad cuando el empleador recibe el telegrama, porque ahí se aplica la teoría de la recepción, ¿no? La teoría de la recepción. Esa teoría de la recepción de los telegramas, obviamente que va a figurar una fecha de recibido ese telegrama, y ese telegrama, no sé si viene por ahí la pregunta, es la teoría de la recepción. Una vez que entra ese telegrama a la esfera de conocimiento del empleador, ese empleador se va a dar por notificado y en ese momento se efectiviza o se cristaliza el despido. Entonces tenemos la base de cálculo del 245, es la remuneración mensual habitual, normal, devengada y mejor. Estos son una serie de ideas que nosotros vamos a ir desenvolviendo ahora. Mensual obviamente que es la remuneración que se cobra todos los meses. Si el trabajador cobra quincenalmente, nosotros vamos a tomar la remuneración mensual. Si quincenalmente el trabajador cobra 15.000 pesos la mitad del mes y 15.000 pesos la otra mitad, entonces nosotros siempre vamos a tomar para el cálculo del artículo 245 la mensual, es decir, la remuneración que el trabajador percibe de manera mensual. Y la remuneración que es habitual y normal del trabajador, es decir, que puede tener ciertas variaciones durante un año. Algunos abogados laboralistas toman un promedio, cuando hay muchas variaciones de la remuneración, porque puede haber variaciones, toman un promedio de las remuneraciones contadas hacia atrás, desde la fecha del despido, ¿no? Porque de alguna forma esas remuneraciones van a ser las mejores, porque la devengada sería la remuneración que el trabajador que es la que le corresponde por el convenio colectivo aplicable, y también es la que le corresponde por la escala salarial vigente, no es la que está percibiendo el trabajador todos los meses, porque hay que ser pillos ahí y hay que denunciar la remuneración devengada, y esa es la mejor base de cálculo que vamos a tomar, es decir, que la que le corresponde legalmente al trabajador, porque a veces ni siquiera se le pagan horas extra o ni siquiera se le está pagando la antigüedad al trabajador. Entonces nosotros tenemos que tomar eso. Todos esos rubros propios del convenio colectivo de trabajo van a formar la base de cálculo. Y la mejor obviamente que es la más alta. ¿Qué remuneración va a ser la más alta? O sea, la más alta es casi la que está casi al borde del despido, es decir, que es la mayor, es la más grande, es la más pesada. Esa remuneración vamos a tomar nosotros para utilizar la base de cálculo del 245. Después hay algo que es el tope máximo de indemnizatorio, que esto nació en el año 2004 con el fallo Bisotti, que los invito a leer. O sea, hubo como una especie de trilogía ahí de fallos que lo llamaron la primavera laboralista, ¿no? Porque en ese breve periodo de tiempo, de algunos años, que se fue extendiendo desde casi el año 2004 hacia adelante, 2008, 2009, hubo una primavera laboralista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y teníamos varios fallos bastante interesantes como el fallo Castillo o el fallo Bisotti. El fallo Bisotti se establece un tope con respecto a las indemnizaciones o liquidaciones laborales. La realidad es que se debe tomar lo estipulado obviamente tenemos que tomar
lo que está estipulado en el convenio para aplicar el tope del fallo Bisotti, que en realidad no se aplica casi nunca porque hay muy pocos trabajadores que cobran tanto, pero en general se aplica generalmente a trabajadores que de alguna forma son autónomos, se le discute la relación de dependencia. Entonces se debe tomar lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo actualizado y multiplicarlo ese monto por 3. Entonces tenemos el convenio colectivo de trabajo, tomamos cada una de las remuneraciones de acuerdo a cada una de las tareas que va realizando esos trabajadores, se toman todas esas remuneraciones, se hacen un promedio de todas esas remuneraciones y se multiplica por 3. Ahora bien, si el resultado supera la remuneración que el trabajador está percibiendo, se debe aplicar ese famoso tope, el famoso tope del fallo Bisotti, que obviamente se debe reducir. Esto vamos a hacerlo más claro y preciso cómo aplicar ese tope. Obviamente, repasando, sería todas las remuneraciones que van cobrando el trabajador o los trabajadores en ese convenio colectivo, se tienen que tomar, hacer un promedio de todas esas remuneraciones, multiplicarlas por 3. Ahora vamos a nuestro trabajador. Y nuestro trabajador, nuestro potencial cliente, resulta que cobraba una remuneración superior a esa fórmula que nosotros aplicamos para después aplicar el fallo Bisotti. En ese supuesto caso hay que una reducción. Entonces hay que aplicar una reducción que es un tope del 33%. Entonces tomamos la remuneración efectivamente percibida por el trabajador, la multiplicamos por 66,66 dividido 100. De esa forma hay una reducción de un 33,33% del monto indemnizatorio, ¿no? Hay una reducción sustancial de ese monto indemnizatorio. Y eso es la aplicación de ese famoso fallo Bisotti, porque había de alguna forma, se concebía que esas indemnizaciones que superaban estos topes salariales o no se aplicaba ese tope salarial iban a ser de alguna forma confiscatorias, iban a afectar el derecho de propiedad, van a afectar el derecho de propiedad de los empleadores. Entonces de alguna forma se podría llegar a aplicar ese famoso tope indemnizatorio. Yo les digo que en la práctica ese famoso tope indemnizatorio es un poco difícil que se aplique. Se da el supuesto caso de, por ejemplo, algunos trabajadores que están profesionalizados o que tienen o tienen jerarquía superior, o sea, están en una jerarquía como casi de gerentes, porque son trabajadores que de alguna forma se los concibe como autónomos, pero están dentro de una relación de dependencia. Porque nosotros sabemos muy bien que la ley de contrato de trabajo se va a aplicar en el supuesto caso de que existe una relación de dependencia técnica, jurídica y económica, ¿no? Hay una pregunta, decía: hola Doc, una consulta. Para hacer cálculo, diferencia de hacerse sobre la remuneración de vengada sin descuentos de... Sí, o sea, siempre con la remuneración de la remuneración de vengada. Y si ante un despido el empleado cobraba menos en lo que estipula el convenio, para la liquidación se aplica lo que establece el convenio. Claro, para una liquidación siempre se va a aplicar lo que establece el convenio. Ahí estaba leyendo algunas preguntas que estaban dando vueltas. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sería obviamente el SAC proporcional. Bueno, días trabajados efectivamente. Nosotros tenemos en cuenta que las intimaciones que van a realizarse en el intercambio telegráfico no son intimaciones inocentes. Y siempre tenemos que tener en cuenta que romper esa relación de trabajo es la última ratio, es decir, es lo último que debe hacerse, romper una relación jurídica entre el trabajador y el empleador. Romper una relación jurídica implicará que el trabajador tenga que buscar otro trabajo, salvo que existan ciertas injurias de naturaleza de cierta gravedad que impidan que continúe esa relación de trabajo de manera habitual, de manera normal, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que obviamente nosotros vamos a iniciar un intercambio telegráfico, por ejemplo, y vamos a romper esa relación de trabajo mediante un despido indirecto, ¿no? O sea, vamos a provocar ese despido indirecto, de alguna forma teniendo en cuenta las injurias que fuimos desarrollando durante todo ese intercambio telegráfico. Entonces, los días efectivamente trabajados. En primer lugar, el rubro, tenemos el rubro del 245, que es la base de cálculo de remuneración normal, habitual, de vengada, la mejor remuneración como base de cálculo. Tomamos el 245, que nos va a servir para otros cálculos. Y después tenemos que tener en cuenta los días efectivamente trabajados. Es decir, que el trabajador, por ejemplo, trabajó 2 meses y al tercer mes se dio por despedido porque rompió la relación de trabajo, porque fue a ver un abogado laboralista y bueno, le fue a consultar que ya no daba más en el trabajo. Bueno, vamos a intimarlo y vamos a contabilizar también otro rubro que son los días efectivamente trabajados.
Entonces tenemos que los días efectivamente trabajados se encuentran regulados en el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo, y tenemos que tomar la mejor remuneración, o sea, la mejor remuneración tiene que ser remuneración devengada, dividirla por 365, que son la cantidad de días que tiene un año. Una vez que tengamos ese resultado, que nos va a dar ese elemento, esa fórmula, o sea, la remuneración devengada dividido 365, de esa forma obtenemos el valor día de los días efectivamente trabajados y lo multiplicamos por la cantidad de días que efectivamente trabajó el trabajador hasta considerarse despedido. Si por ejemplo trabajó 2 meses, tenemos que tomar ese resultado y multiplicarlo por 60, ¿no? Después, otro de los rubros, además del 245, del 123, como estamos viendo anteriormente, tenemos que tener en cuenta los artículos 231 y 232, que es la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Qué quiere decir este preaviso? Quiere decir que en las relaciones jurídicas, en este caso en un contrato de trabajo, tiene que existir siempre lealtad y buena fe, es decir, que tiene que existir una lealtad y buena fe entre el trabajador y el empleador. Mirá, si vos te vas, tenés que avisarme, es decir, con cierta antelación. Por ejemplo, el empleador le dice al trabajador, vos me tenés que avisar con cierta antelación de que te vas a ir, o sea, preavisar, notificarme de que lo que va a pasar. Lo mismo el empleador, para que el empleador busque un nuevo trabajador o el trabajador busca un nuevo empleo. Si por ejemplo le corresponden, si el trabajador por ejemplo trabajó un periodo de 3 meses y se da por despedido, le va a corresponder 15 días de preaviso, que es una indemnización entre comillas, ¿no? Porque no, de alguna forma no avisó que se iba a ir. Y supuestamente cuando el trabajador tenga una antigüedad menor de 5 años de antigüedad, cuando el trabajador tenga una antigüedad menor de 5 años, le va a corresponder un preaviso que es una remuneración. Es decir, un preaviso es una remuneración y eso es una indemnización que se suma. Es decir, ¿qué remuneración vamos a tomar? Obviamente la devengada. Y después corresponden 2 preavisos en el supuesto caso, o sea, 2 remuneraciones en el supuesto caso que tenga una antigüedad a 5 años. Entonces, vamos repasando. ¿Qué es la indemnización por preaviso? Es cuando vos no avisás que te vas a ir del trabajo, o el trabajador rompe la relación porque se considera injuriado y se da lugar a un despido indirecto. Entonces tenemos trabajadores de una antigüedad menor a un año, menor a 5 años, le corresponderá una remuneración, un preaviso, una indemnización de una remuneración más. Y si tiene una antigüedad superior a 5 años, le va a corresponder una indemnización que importan 2 remuneraciones devengadas. Otro rubro más que tenemos que tener en cuenta. Y después tenemos lo que sería la integración del mes de despido. Esto en realidad es como de alguna forma hablar en casos hipotéticos, ¿no? Porque en realidad son los días que faltan para terminar el mes y cobrar la mensualidad. Eso es la integración del mes de despido. Supongamos, para un ejemplo clásico, no sé, te das por despedido el 15 de marzo y faltaban 15 días más para terminar marzo, no sé cuántos días de marzo, por ejemplo, supongamos que 30, faltaban 15 más. Entonces, la integración del mes de despido, que también están todas las liquidaciones laborales, es pagar los días que faltan hasta lo que sería cumplir con ese, llegar hasta el final de mes. Es decir, todos esos días que no se trabajaron porque por tu culpa, por la culpa del empleador, yo tuve que considerarme despedido. Es decir, yo no los trabajé esos días. No los trabajé esos días porque yo me consideré despedido. Entonces se da la integración del mes de despido. Entonces tenemos que dividir la mejor remuneración por los días del mes en el que fue despedido el trabajador, ¿no? O sea, los días del mes en el que fue despedido el trabajador. Luego multiplicar el resultado por los días que faltan para completar el mes. Más o menos, no sé si se entendió. Entonces tenemos que dividir la mejor remuneración por los días del mes en el que el trabajador fue despedido, el trabajador, y luego multiplicar el resultado por los días que faltan para completar el mes. Entonces supongamos, vamos a tomar un caso concreto, ¿no? Tenemos que tomar la mejor remuneración, dividirla por ejemplo por 30 para obtener el valor día del mes. Y ese resultado tenemos que multiplicarlo por la cantidad de días que faltan para llegar a fin de mes, para completar ese mes. Entonces faltaban 15 días, obviamente a ese valor lo tenemos que dividir. Y después, entonces tenemos la remuneración dividido por los días del mes, nos da un resultado. Y después tenemos que multiplicar ese resultado por los días que faltan para completar el mes y se da lo que sería la integración del mes de despido. Ahí tengo otras preguntas.
¿El preaviso se incluye en despido indirecto? Sí, o sea, en despido indirecto se están incluyendo todos estos rubros que nosotros estamos viendo, o sea, el 245, el preaviso, y para determinar el preaviso tenemos que tener en cuenta lo que serían la antigüedad del trabajador, si tiene una antigüedad inferior a 5 años o superior a 5 años. Recuerden que si es una antigüedad menor a 5 años, en ese supuesto caso se daría una remuneración. O sea, una remuneración como indemnización de la falta de preaviso. Y después, si tiene una antigüedad superior a 5 años, se van a hacer 2 remuneraciones. Entonces, repasando lo que sería la integración del mes de despido, que son los días que faltan de alguna forma para cumplir o completar ese mes, tenemos que tomar la remuneración, dividirla por los días del mes. Eso da un resultado determinado. Y ese resultado hay que multiplicarlo por la cantidad de días que faltan para integrar el mes, ¿no? De esa manera. Ahí está, por ejemplo, María Victoria lo dice muy bien. Dice, la remuneración dividido 30, que son los 30 días que trabajó el trabajador, o sea, que supuestamente trabaja por mes. Y el resultado multiplicarlo por 15, que serían, hipotéticamente, la cantidad de días que faltan para completar el mes. En primer lugar, bueno, con respecto a las vacaciones del artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, nosotros estuvimos viendo que son las vacaciones, de alguna forma, vacaciones proporcionales. En primer lugar, tenemos que establecer el valor día de vacaciones, cuánto vale cada día de vacaciones, ¿no? Entonces tenemos que tomar la mejor remuneración, que va a ser la remuneración de vengada, dividido por 25. Ese es el primer paso. El primer paso sería la remuneración de vengada dividido por 25, y de esa manera nosotros vamos a obtener lo que sería el valor día de vacaciones, ¿no? Entonces, después, con respecto a esto, todo el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, las vacaciones proporcionales. Después tenemos que multiplicar los días efectivamente trabajados por la cantidad de días de vacaciones que le corresponde al trabajador de acuerdo a su antigüedad y dividirlo por 365, que es lo que estuvimos viendo. Entonces, los días efectivamente trabajados, supongamos que eran 90 días efectivamente trabajados, por la cantidad de días que le corresponden al trabajador de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo. Por ejemplo, si tiene una antigüedad inferior a 5 años, 14 días de vacaciones, dividido 365 días. Con esa regla de 3 simple, que vamos a anotarla, ¿no? Son días efectivamente trabajados hasta el momento de considerarse despedido, por la cantidad de días que le corresponden de vacaciones al trabajador, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, dividido 365, y de esa manera nosotros vamos a obtener la cantidad de días de vacaciones que le corresponden al trabajador, teniendo en cuenta la cantidad de días que trabajó ese trabajador durante ese año. Es una forma de determinar lo que le correspondería al trabajador gozar de vacaciones o que le paguen esas vacaciones en el supuesto caso que hubiera continuado la relación de trabajo. En este caso, nosotros como abogados laboralistas rompimos esa relación de trabajo mediante ese despido indirecto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es multiplicar, este es el último paso, es multiplicar el valor día de vacaciones por la cantidad de vacaciones que le van a corresponder al trabajador gozar, y de esa manera vamos a obtener el resultado necesario como para calcular las vacaciones no gozadas. Siempre en términos monetarios, ¿no? La liquidación es obviamente liquidar, obtener un valor líquido en dinero. Después, el tope del DNU. En realidad el DNU tiene un tope de 500.000 pesos. Eso se refiere usted a lo que sería la doble indemnización del 245, ¿no? O sea, la doble indemnización que le corresponde al trabajador por los decretos de necesidad de urgencia actuales. No sé si viene por ahí la pregunta. Ahora bien, las diferencias salariales, otro de los rubros que también puede incluirse en cualquier liquidación laboral. A veces las diferencias salariales tienen que ver entre una gran diferencia entre lo que se percibe, es decir, como lo vimos, la remuneración percibida y la remuneración de vengada. Entonces tenemos una remuneración que el trabajador percibe, por ejemplo, 10.000 pesos, pero por las escalas salariales vigentes y por el convenio colectivo de trabajo y todos los rubros, de acuerdo a ese convenio colectivo de trabajo, en realidad le corresponderían cobrar 30.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Se puede llegar a dar ese supuesto caso. Entonces, el tipo, la tipa, el trabajador, cobraba 10.000 pesos en bolsillo, pero en realidad, según todos los rubros del convenio colectivo aplicable, le correspondía cobrar 30.000 pesos.
Entonces, nosotros ahí vemos que hay una diferencia, ¿no? Una diferencia entre las remuneraciones, una diferencia de 20.000 pesos. Ahora bien, nosotros solamente vamos a poder calcular las diferencias salariales 2 años hacia atrás, desde el momento en que se rompe la relación de trabajo. ¿Por qué 2 años hacia atrás? Porque obviamente tenemos el plazo de prescripción que son de 2 años, el plazo de prescripción típico bienal del derecho laboral, ¿no? Y la realidad es que nosotros, como dije al principio de la charla, no sé si lo dije bien o mal, pero los abogados laboralistas siempre tomamos que el año no tiene 12 meses para el trabajador, tiene 13 meses. ¿Por qué 13 meses? Y obviamente porque son 12 meses trabajados más lo que sería el aguinaldo. El aguinaldo, el SAC, el salario anual complementario, constituye, si sumamos el de junio y diciembre, constituye un mes más de sueldo, una mensualidad más. Entonces, para los abogados laboralistas, en ese caso, el año no tiene 12 meses, tiene 13. Entonces, nosotros, cuando calculamos las diferencias salariales, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar 13 meses de un año y 13 meses de otro, hacia atrás, ¿no? Entonces tenemos 13 meses de un año, 13 meses de otro, y lo sumamos, son 26. Entonces tenemos que tomar la diferencia salarial, como vimos, el trabajador cobraba, por ejemplo, 10.000 pesos en mano y le correspondía cobrar 30.000. Hay una diferencia de 20.000 pesos. En ese caso, la diferencia de 20.000 pesos las tenemos que multiplicar por 26. Porque mes a mes le estaban comiendo esa cantidad de plata al trabajador. Esas son las diferencias salariales. O sea, tomamos una diferencia salarial de 20.000 pesos y 2 años hacia atrás, que son 26 meses, tenemos que multiplicar 20.000 pesos por 26 y de esa manera obtenemos la indemnización por diferencias salariales. La realidad es que en el intercambio telegráfico muchos abogados laboralistas ponen, por ejemplo, mes a mes lo que le correspondía al trabajador cobrar y lo que realmente el trabajador cobraba, es decir, la diferencia. Por ejemplo, en el mes de enero hubo una diferencia de 20.000, en el mes de febrero 21, en el mes de marzo 23. Entonces los abogados laboralistas tienen esa metodología, muchos abogados laboralistas, de incluir las diferencias salariales mes a mes, contadas 2 años hacia atrás. Si por ejemplo en el día de la fecha hoy se rompió la relación de trabajo, en el caso de julio del 2021, contamos 2 años hacia atrás, hacia el 2019. Y arrancamos en julio del año, por ejemplo, julio del 2019. Y vamos contabilizando 20.000, agosto 20.000, septiembre 20.000. Y así vamos contabilizando mes a mes y lo vamos describiendo sucintamente y de forma detallada en el intercambio telegráfico. Obviamente que la liquidación final no la van a hacer en un telegrama, sino que la van a hacer directamente en la demanda laboral. La liquidación es para la demanda. Y tengamos en cuenta que una liquidación laboral es una liquidación laboral, en realidad es una consecuencia lógica matemática derivada de los hechos que nosotros expresamos en la demanda. Una demanda laboral puede no tener liquidación y puede pasar que nos olvidemos de la liquidación, pero tiene que tener descritos bien los hechos, porque si no, ¿de qué se agarra el juez cuando dicta sentencia? Porque puede ser que nos equivoquemos en algún rubro, porque no somos perfectos, no somos matemáticos, a veces cuestiones lógicas matemáticas se nos escapan un poco porque nosotros los abogados desarrollamos mucho lo que es la inteligencia lingüística, pero tal vez no desarrollamos tanto la inteligencia lógica matemática porque eso está muy automatizado. Pero es importante que ustedes sepan de dónde salen esos números. Es importante tenerlo en cuenta, porque yo les puedo decir, hay un montón de páginas web que se hacen las liquidaciones de manera automática, pero la realidad es que nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos poniendo en una demanda, ¿no? Eso es lo importante. El SAC proporcional... ¿qué pasa cuando la diferencia salarial varía mes a mes en ese periodo de 2 años? Sí, obviamente que vas a tener variaciones, porque las escalas salariales van a ir variando, y entonces vos tenés que tener en cuenta y tenés que ser muy precisa en ese sentido. O sea, a ver, las liquidaciones laborales pueden ser estimativas. Después el juez determinará, de alguna forma, va a determinar de acuerdo a los hechos alegados y probados, va a determinar si vos llegaste a probar, por ejemplo, las diferencias salariales. La realidad es que este tipo de conceptos son bastante difíciles de probar, lo mismo que el trabajo en negro. Pero sí, o sea, va a tener muchas variaciones. Va a haber variaciones en las diferencias salariales, teniendo en cuenta que vos tenés un mes que cobraste, no sé, 10.000 pesos y otro mes cobraste la misma cantidad, pero te correspondía un poco más por el convenio colectivo y por la escala salarial. O sea,
A veces los trabajadores cobran 10.000, 10.000, 10.000 y en realidad la escala salarial va variando y va subiendo el salario. Entonces nosotros siempre tenemos que estar vivos, en el sentido de ver las variaciones que tiene ese salario, los aumentos, ¿no? No está bien aplicar las diferencias salariales por los 4 años, siempre son por 2 años hacia atrás, contados desde el momento en que se rompió la relación de trabajo, desde el momento en que vos te consideraste despedido en un intercambio telegráfico. Entonces, con respecto a lo que sería el SAC proporcional, como vimos del artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo, tenemos 2 bloques fundamentales, enero-junio y julio-diciembre, ¿no? Entonces, enero-junio, en junio va a cobrar el trabajador el SAC, el salario anual complementario, el aguinaldo, y en diciembre va a cobrar también lo que sería el aguinaldo, el pago del SAC, ¿no? Vamos a tomar la mejor remuneración del semestre, es decir, la remuneración que el trabajador cobró, por ejemplo, enero-junio, la mejor que cobró, por ejemplo, en ese momento se dio por despedido, en el mes de mayo, por ejemplo, y la mejor remuneración que cobró eran 30.000 pesos, ¿no? Y esa remuneración, que es la mejor de ese semestre, que va de enero a junio, la dividimos por 2 y nos da, por ejemplo, 15.000 pesos, que es el SAC que le correspondería cobrar. A ese SAC del semestre lo tenemos que dividir por la cantidad de días del semestre. En general se toma cantidad de días del semestre, se toma un cálculo, es que son 180 días, o sea, la mitad de 365, si queremos, podemos decir son 180 días, ¿no? Entonces tenemos el SAC del semestre, 15.000 pesos, por ejemplo, y dividido por la cantidad de días, básicamente, de este semestre, que son 180. A ese resultado, vamos a poner un resultado X, porque vamos a tener en cuenta que ese resultado X, que es una suma líquida, tenemos que multiplicarlo por la cantidad de días efectivamente trabajados del semestre. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, el trabajador trabajó enero, febrero, marzo, abril, y en mayo se dio como despedido, en ese caso, ¿cuántos días trabajó? Enero 30, febrero 30, o sea, en 60, marzo 30, 90, abril 30 más, 120, trabajó 120 días, trabajó 120 días. ¿Qué pasa si yo renuncio el día 30 y el empleador lo recibe el 2 próximo mes? Se reclaman como indemnizatorios, pero no, indemnizatorios no, porque eso es una renuncia. Eso, en realidad te tienen que liquidar, obviamente, los días efectivamente trabajados, el SAC proporcional y las vacaciones no gozadas. Esos son. El tema, obviamente, que el empleador lo recibe el 2 y te tendría que, esos días que no trabajaste, no creo que te los liquide. No lo va a liquidar. No lo va a liquidar, es muy raro que pase eso. Porque renunciaste el 30 y recibe el... Claro, en realidad se efectiviza esa renuncia el día que lo recibió el empleador. Esos días no te lo va a tomar directamente. ¿Cómo se prueba la diferencia salarial? Y eso es un tema bastante complejo. ¿Cómo va a pasar a probar la diferencia salarial? Por eso se decía que son cuestiones que son de difícil prueba. Porque en realidad puede ser que en el recibo de haberes, a ver, puede pasar esto también, que va a ser más fácil, vamos a poner un ejemplo fácil. En el recibo de haberes te aparezca, no sé, 10.000 pesos que cobraste, por ejemplo, en blanco, obviamente denunciado a los organismos de la Seguridad Social correspondientes, y no te estén liquidando ciertas cuestiones, ¿no? No estén liquidando, por ejemplo, la antigüedad, te lo pasan de alto, y en el supuesto caso es más fácil probarlo, porque en realidad vos denunciás la escala salarial vigente, el convenio colectivo aplicable, y denunciás los recibos de haber y te das cuenta que hay una diferencia lógica, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que estés cobrando 10.000 pesos si ya la escala salarial te está diciendo que te debes cobrar 30.000 pesos y ni siquiera te están calculando la antigüedad? Pero hay un montón de maniobras fraudulentas. Por ejemplo, lo que se llega a hacer, y muchas veces he visto, que un familiar hable de una empresa, no es una sociedad, llamémosle una SRL1, otro familiar hable de una SRL, la SRL2, y los trabajadores de la SRL1, por ejemplo, vamos a llamarla, no sé, 1, los hacen renunciar a propósito y los hacen contratar por la otra empresa. ¿Con qué objetivo? Para fragmentar la antigüedad. Y también los testigos, eso también es importante ahí, Yomana Creaciones también es importante, pero obviamente que no te van a seguir de testigos los trabajadores que estén activos, te van a salir de testigos los trabajadores que los echaron, se consideran despedidos, estén en juicios con la empresa o renunciaron, por ejemplo. Eso sí puede ser que te salgan como testigos. Ahora un trabajador activo es medio complejo.
Si hablamos de lo específicamente jurídico, no sé, ¿hace cuánto tiempo estoy hablando? No sé qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? 8:20. Acá producción me dice 8:20. Hace una hora, ¿cuánto? Casi una hora hablando. Y nadie, claro. Sí, no, estuve entretenido. No sé, algunas cuestiones. Si ustedes tienen dudas con respecto a algo, no hay problema. Me pueden decir, mandar un mensaje, yo no tengo problema en contestar. Bueno, el marco normativo aplicable, obviamente es el 14 bis de la Constitución Nacional. La Constitución Provincial de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 39, que habla del principio de progresividad, el principio de pro persona, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica, los convenios de la OIT, por ejemplo, el convenio 95, que nos habla de remuneración, fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley, obviamente la ley de contrato de trabajo, que es la ley 20.744, la ley 24.013, que es la ley nacional de empleo, que nos habla de multas o indemnizaciones agravadas, la ley 25.323, que es la ley obviamente que ahora vamos a ver también en el caso de trabajo en negro o parcialmente registrado, la ley antidiscriminación 23.592, las leyes procesales que también vamos a ver, por ejemplo la ley 11.653, la ley 15.057 de provincia, los códigos de procedimiento nacionales o provinciales y el convenio colectivo pertinente aplicable al trabajador. O sea, eso es fundamental, el convenio colectivo pertinente aplicable al trabajador, y también es fundamental es lo que sería la escala salarial. Ahí estoy viendo una pregunta, ¿me pueden compensar lo abonado informalmente con las diferencias salariales que reclamo? Compensarlo, no entendí bien la pregunta. Compensar abonado, o sea, usted cobraban, por ejemplo, 10.000 pesos y cobra 10.000 pesos y le corresponden cobrar 30.000 pesos y usted dice que lo puede llegar a compensar informalmente. En realidad todo se puede hacer. En realidad todo se puede llegar a hacer. Lo que pasa es si está bien o si está mal es otra cuestión. Yo le diría que no. O sea, puede ser que el empleador le diga, sí, mira, te lo compenso informalmente porque, bueno, se me pasó un rubro, la antigüedad, lo podemos arreglar de esta manera, pero no es lo correspondiente. O sea, no es lo que corresponde. Siempre digo, uno estudia derecho, estudia las normas, todos para que se apliquen. Ahora, que en la realidad no se apliquen es otra cosa, y por tanto existen los juicios laborales, ¿no? Para reclamar, o el intercambio telegráfico. Ahora, si hablemos de la Ley Nacional de Empleo, y esto grábenselo bien, esto a fuego, ¿va? Se va a aplicar a relaciones de trabajo que se encuentran vigentes. Ahora vamos a ver por qué. La Ley 24.013 se aplica, la Ley Nacional de Empleo, a relaciones de trabajo que se encuentran vigentes. Y fue sancionada en el año 1991 esta ley, pero con un condimento que se aplica retroactivamente a las relaciones de trabajo que se iniciaron hasta el año 1989, que ya estaban iniciadas en el año 89, ¿no? Y se dictó de alguna forma para promover lo que sería el trabajo registrado, porque se dieron cuenta los legisladores, los políticos, que había muchísimo trabajo no registrado, como sucede en la actualidad. Si nosotros vamos a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a poder ver que tenemos un 54% de trabajo en negro en Latinoamérica. Y la gente se dice, no, pero la gente no trabaja en los puestos formales porque son muy emprendedores. No, emprendedores las pindongas, ¿no? Porque en realidad no consiguen un trabajo en blanco, no es porque son emprendedores, son todos monotributistas, es porque no están consiguiendo un trabajo en blanco. Este es el gran problema, porque yo creo que a todo el mundo le gusta trabajar en buenas condiciones, que les hagan los aportes, por la labor social, le estén haciendo los aportes jubilatorios, pueda cobrar las vacaciones, el aguinaldo. Me parece que a todo el mundo le gustaría eso. Le pasa que, o capaz que, bueno, son emprendedores, sí, puede ser, pero la realidad es que en América Latina hay un 54% de trabajo informal. Para que se aplique la ley 24.013, en realidad el empleador tiene que estar fehacientemente notificado. Y no es que lo llamo por teléfono, mirá, te voy a aplicar la ley 24.013, o no sé, mirá, le insultás al empleador, el trabajador le dice, mirá, ahora te voy a aplicar las multas del 24.03. No, la realidad es que tiene que estar notificado por telegrama. Eso es un medio fehaciente. Eso es un medio fehaciente de notificación, el telegrama. Ahora, si ustedes me dicen correo electrónico, mensaje de WhatsApp, bueno, ahí es una cuestión que va a estar sujeta a prueba. Eso es diferente. Porque en realidad la ley, por ejemplo, de procedimiento laboral, que yo me estoy yendo por las ramas, no habla de medios de notificación electrónicos o, no sé, prueba electrónica. Ya la ley 15.057, la nueva ley de trabajo, de procedimiento laboral, habla de esos medios de comunicación, esa prueba electrónica,
Pero las comunicaciones realizadas en el ámbito virtual, electrónicas, hay que probarlas, ese es el problema. Ahora, siempre ustedes notifiquen por telegrama. Y si el empleador tiene algún problema, que notifique por carta de documento, que no mande un mensajito de WhatsApp, porque va a haber problemas. Pero la realidad es que ahora todo se notifica por WhatsApp o, no sé, por correo electrónico. El tema es que después hay muchos jueces reacios a eso y van a decir, pero probame que ese mensaje lo mandaste vos, probame que eso salió de ese celular, de ese número telefónico. Hay un mosquito dando vuelta. Producción. Bueno, entonces nosotros tenemos que notificar fehacientemente al trabajador mediante telegrama, siempre. Y tenemos que mencionarle la ley 24013, que es para el trabajo, ahora vamos a ver para qué situaciones, que es trabajo en negro, parcialmente en negro o por una falsa fecha de ingreso. Se notifica por telegrama y se debe denunciar la real fecha de ingreso, la fecha mal consignada y el monto real que percibe el trabajador. Entonces, la fecha de ingreso va a ser la fecha real, que realmente ingresó el trabajador. Yo empecé a trabajar en el 2010 y no cuenta, o sea, yo trabajé en el 2010 y recién en el 2015 me pusieron en blanco. O sea, la real fecha de ingreso es el 2010. O sea, 2 de julio del 2010. Y recién me pusieron en blanco en el 2015. En realidad, empezás a trabajar en el 2010. Obviamente que eso es cuestión de prueba. Prueba testimonial, sí, obviamente. Prueba testimonial es la más efectiva, es la única casi, ¿no? O sea, es medio raro. O capaz que un intercambio de correos electrónicos. Es muy, muy complejo. Ahí, a ver. En el caso de que el empleado no registrado que ya no se encuentra laborando solicita aclarar la situación laboral para que proceda a la Ley Nacional de Empleo. No, si no se encuentra trabajando, bueno, hay que ver esa situación, ese caso en concreto, pero ahora vamos a ver qué ley se aplica, porque si está rota esa relación de trabajo, vamos a aplicar otra ley que es la 25.323. La 24.013 de la Ley Nacional de Empleo se aplica para relaciones de trabajo que se encuentran vigentes. ¿Se tildó, chicos? ¿Anda bien esto? No, la producción no va a cambiar. Cuando redactamos el telegrama con la 24.013 debemos ser claros y precisos, denunciando lo que le había comentado, fecha real de ingreso, la fecha mal consignada y el monto real, básicamente el monto real el monto real que percibe el trabajador y lo que le corresponde, obviamente. Se debe ser claro y preciso a la hora de redactar el telegrama. O sea, y cuando nosotros mandamos el telegrama por la 24.013, en realidad nosotros tenemos que también remitirle en el plazo de 24 horas una copia de la FIP. Es decir, ustedes transcriben en otro telegrama, le transcriben todo ese telegrama por la 24.013 y se lo mandan a FIP. Ahora, según la resolución 4747, resolución de la FIP 4747 de la ley 2020, esa remisión se puede hacer de manera electrónica. Pero obviamente que el trabajador va a tener que tener... en AFIP, ¿qué tenés que tener? Un código para ingresar a AFIP. Un código fiscal, claro, un código fiscal, una clave fiscal para ingresar a la página de AFIP y ahí puedes remitir esa transcripción del telegrama a AFIP para aplicar lo que serían obviamente las indemnizaciones o las multas de la 24.013, intimar fehacientemente al empleador y remitirle en el plazo de 24 horas una copia AFIP. Siempre copia AFIP. No, la 24.013 no se aplica a casos de empleadas de casas particulares. Se aplica artículos 50 y 48 de la ley 26.844. Entonces, si no se le envía en el plazo de 24 horas la copia FIP, no se le puede exigir después al empleador en el foro laboral, en un juicio hipotético, no se le puede exigir las indemnizaciones o las multas de los artículos 8 y 9 y 10 de la ley 24.013 ni la multa del artículo 15, ¿no? El empleador considera, en ese caso puede considerar que si no se le envió en ese plazo de 24 horas la copia a la FIP, se considera que eso fue una plus petición, existe plus petición, pues estás pidiendo más de lo que te corresponde, ¿no? Bueno, vamos a adelantar un poquito más. Bueno, el artículo 11 de la ley 24.013, ustedes lo leen, vamos a explicarlo. Y entonces nosotros, en ese es un artículo procedimental, es decir, qué pasos debemos seguir para intimar fehacientemente al empleador. Obviamente que para notificar fehacientemente al empleador tenemos que utilizar telegrama.
se debe imputar también el real monto de la remuneración salarial, es decir, lo que cobraba el trabajador realmente y lo que realmente le corresponde, la remuneración devengada. Algunos abogados laboralistas consideran que no colocar directamente la remuneración devengada, porque algunos consideran que no hay que apurarse en eso, sino que bueno, hay que tomarse un tiempo para saber cuál es la remuneración realmente devengada, para hacer los cálculos bien. Pero bueno, yo considero que obviamente cuando el trabajador entra al estudio jurídico, el abogado laboralista que recién se inicia en el mundo del derecho laboral se tiene que tomar un tiempo para realizar el primer telegrama. Y obviamente realizar los cálculos pertinentes, que tienen que ver, saber qué remuneración le corresponde, ¿no? Le corresponde realmente al trabajador, que es la remuneración devengada, ¿no? Entonces, este artículo se enseña que el libramiento de la copia del telegrama AFIP, ahí nos dice ese artículo 11 de la 24013, nos dice que tenemos que notificar fehacientemente al empleador de todas las circunstancias reales y verdaderas, y que se debe remitir copia del telegrama AFIP. Ahí dice: y si se te olvida remitir a AFIP, volvés a intimar y listo, puede ser. Yo te digo que si te olvidaste y vos rompiste la relación de trabajo y te consideraste injuriado y despedido, aplicá después la 25323. O sea que es las multas que le corresponden, que son 2 multas, que le corresponden al trabajador en el supuesto caso que esté extinta la relación de trabajo ya. Porque si no le mandaste la copia a AFIP, después puede ser que tengas problemas cuando el empleador diga que estás en un caso de lo que se llama plus petición, ¿no? Yo mandé telegrama a AFIP y jamás pude chequear mediante la página del correo que AFIP lo recibió. ¿Se entiende que lo recibió igualmente? Todo en plena pandemia. Y bueno, en plena pandemia hay muchos casos con respecto a lo que sería el envío a AFIP. De última podés acompañar lo que sería el historial de envíos y de recepciones del correo, pero vos lo enviaste al telegrama. En ese supuesto caso que AFIP no haya recibido por un problema que tenga el correo, tampoco es problema tuyo. Lo que pasa es que ten en cuenta, hay algo acá, un obstáculo que tiene que ver con la responsabilidad por el medio elegido. Obviamente que la ley 24013 no te deja mucho margen de maniobra, y vos la única forma que tenés para notificar fehacientemente al empleador sería el telegrama, y AFIP lo mismo. Pero bueno, podría haber utilizado la vía de la resolución 4747 del año 2020 y enviarlo de manera electrónica, y ahí sí, de alguna forma, te amparabas, te atajabas de alguna forma, ¿no? En realidad, la multa, 8:30 son, ¿no? Ah, bueno, sigamos. sigo, chicos, porque ya son 1 hora hablando. Bueno, sigo, no importa. Ahí le mando un saludo a todos los que se fueron sumando. Ahí tengo una petición para una persona para participar del vivo, no sé qué. Después hacemos un vivo, un dúo, si querés. Bueno, la multa del artículo 8 de la 24013 en realidad es para trabajo totalmente informal. Coloquialmente se dice trabajo totalmente negro, ¿no? O sea, es un trabajo que no está en blanco, no sé, es medio peyorativo, ¿no? Porque a veces lo negro se lo relaciona con el trabajo informal, ¿no? Y el trabajo en blanco con el trabajo registrado. Pero en realidad, hablando técnicamente, es un trabajo absolutamente informal. Se aplica la multa del artículo 8 de la 24013. Tenemos que tomar la antigüedad del trabajador, ¿no? O sea, de acuerdo a la fecha real de ingreso y la fecha de egreso. La fecha de egreso es la fecha en que vos te consideraste despedido por el intercambio telegráfico. Entonces, tenemos que tomar la cantidad de meses. Recuerden que un año tiene 13 meses para el abogado laboralista. Esto grábenselo también. Tiene 13 meses, ¿no? Ahí se movió la cámara. Tengo miedo que se me caiga el celular a veces. Entonces tenemos meses de antigüedad. ¿Un año cuántos tiene? ¿Usted cuál es la respuesta? Para un abogado laboralista, ¿cuántos meses tiene un año? 13. ¿No? Por ejemplo, supongamos el supuesto caso que trabajó 2 años la persona en negro. Ingresó en el 2019. Trabajó 2 años hasta el 2021, entonces son 26 meses, pues un año tiene 13 meses, otro año tiene 13 meses, trabajó 26 meses en negro. Y lo tenemos que multiplicar por el monto de la remuneración. Y cuando yo hablo de remuneración, ¿qué remuneración hablo? Obviamente la mejor, la habitual, o sea, y la devengada, o sea, la remuneración que le corresponde al trabajador percibir, más allá de lo que percibía en mano en negro. O sea, no importa eso, no interesa. Lo que interesa es la remuneración que le correspondería a ese trabajador por la escala salarial vigente y la tarea que realizaba.
O sea, meses de antigüedad por monto de la remuneración dividido 4 y ahí obtenemos lo que sería la multa del artículo 8. Tengo disley, dice. ¿Disley? Sí, ¿no? Disley. Ahí está Ezequiel. Sí, Ezequiel, que es un grande, siempre está presente. Después tenemos la multa del artículo 9. Esto es para trabajo que está parcialmente no registrado, ¿no? La realidad es que... un trabajo parcialmente no registrado es que el trabajador cobraba plata, obviamente que estaba denunciada ante los organismos correspondientes en el recibo de haberes, y cobraba también plata en negro, es decir, plata, por ejemplo, de manera efectiva, en efectivo, pero en negro. Y obviamente siempre vamos a tomar la fecha de ingreso y en la fecha en que se registró. La base de cálculo que nosotros vamos a tomar siempre es... perdón, me equivoqué. En el artículo 9 en realidad es la falsa fecha de ingreso, es una deficiente falsa de fecha de ingreso. Quiere decir que el trabajador ingresa realmente una fecha, por ejemplo julio del 2019, y recién en el 2020 se lo puso en blanco, o se lo registró ante los organismos de la seguridad social correspondientes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que hubo 12 meses en los cuales el trabajador estuvo trabajando en negro, porque ingresó en el 2020, recién ahora en el 2021 se lo puso en blanco, y estuvo casi 12 meses trabajando en negro. Esa diferencia, que son 12 meses que estuvo trabajando en negro, no se la reconocieron nunca, ¿no? Entonces tenemos que tomar la cantidad de meses desde la fecha real de ingreso hasta la fecha de egreso, hasta la fecha en que realmente se lo registró al trabajador, que pueden ser por ejemplo 12 meses, multiplicada por la remuneración de vengada, dividido 4. Entonces, repasando, tenemos una fecha mentirosa de ingreso, podemos llamarla así, o fecha que supuestamente el trabajador lo registraron, pero resulta que el trabajador realmente ingresó a trabajar efectivamente, por ejemplo, hace 2 años, no sé, en el año 2019. Ingresó en julio de 2019 a trabajar, recién en el año 2020 lo pusieron en blanco, pero hubo 12 meses que estuvo trabajando en negro. Esa diferencia son de 12 meses que estuvo trabajando en negro, de la falsa fecha de ingreso, y la real fecha de ingreso hubo una diferencia de 12 meses. Eso hay que multiplicarlo por la remuneración de vengada dividido 4, y es la multa del artículo 9, que es la falsa fecha de ingreso. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué pasa si el último telegrama el empleador no recibe porque no lo quiere recibir? ¿Cómo se toma la fecha del despido indirecto? En realidad, el último, bueno, si el empleador primero, vamos a partir de la base que tiene que recibir todas las comunicaciones que se le cursen. Eso es importantísimo. Si no lo quiere recibir, se va a considerar notificado igual. Esa es la realidad, esa es la base de todo intercambio telegráfico. Hay un empleador que es renuente a recibir un telegrama, dice no lo quiero recibir, igualmente va a estar notificado. Y en el momento que se cuente notificado de esa persona, es decir, que está notificado el telegrama pero no del contenido, porque en realidad no ejerció su derecho de defensa, porque no quiso recibir el telegrama, en realidad en ese momento ya se considera despedido el trabajador, no pasa nada. Si querés, por una cuestión de buena fe o de lealtad, de la ley CT, de la ley de contrato de trabajo, mandarle otro nuevo telegrama, es decir, ratificar en todos los términos, y ante la falta de recepción, obviamente me considero injuriado y despedido en fecha tal, o sea, en la fecha en la cual se notificó el último telegrama. En ese momento se rompe la relación de trabajo. Dice, al momento de una renuncia de un trabajador que fue registrado después de un año, su liquidación es la misma. Dice, al momento de una renuncia de un trabajador que fue registrado, en primer lugar que no hay que renunciar. Al momento de una renuncia de un trabajador que fue registrado después de un año, su liquidación, no entendí bien la pregunta, porque si vos renunciás es muy difícil tirar todo para atrás. Dice 2 años de antigüedad pero un año no registrado. O sea, lo registraron después de un año que trabajó todo en negro. Ahí en ese supuesto caso se aplicaría el artículo 9 de la ley 24013. Lo que pasa es que no hay que renunciar nunca, porque de alguna forma te lo van a tomar como un consentimiento tácito de todas las condiciones de trabajo. Se quiere ir del trabajo. Bueno, con respecto a la multa del artículo 10 de la ley 24013, existe una diferencia entre lo que percibe el trabajador. Es decir, hay una diferencia ahí también de salarios, ¿no? Hay un trabajador que percibe determinada suma en blanco y determinada suma en negro. Es decir, que trabaja formalmente por 10.000 pesos, pero le pagan 20.000 pesos en negro. Está cobrando en total, obviamente, 30.000 pesos.
Y la base de cálculo que vamos a tomar en cuenta, obviamente, es que la cantidad de meses que estaban en esa situación de trabajo parcialmente no registrado, por las diferencias entre esas remuneraciones. Es decir, si por ejemplo cobraba 10.000 pesos en blanco y 20.000 en negro, esa diferencia obviamente va a ser de 20.000 pesos, tomando esa totalidad de 30.000 pesos. Entonces tenemos la cantidad de meses en los que la remuneración está mal consignada, porque trabajó parcialmente en negro, por la diferencia entre esa cantidad de dinero, ¿no? Entre la cantidad de dinero en blanco y en negro, dividido 4, y ahí obtenemos la multa del artículo 10 de la 24013. Ahora bien, vimos multas, ¿no? O sea, repasando tenemos trabajo totalmente en negro, trabajo no registrado, trabajo obviamente falsa fecha de ingreso del artículo 9 de la 24013 y trabajo parcialmente no registrado del artículo 10 de la ley 24013. Puede existir que exista una acumulación del artículo 9 y el artículo 10. Acumulación quiere decir que nosotros la vamos a mencionar en el intercambio telegráfico, la vamos a acumular esas dos remuneraciones, porque puede existir que exista una falsa fecha de ingreso y a su vez el trabajador cobre determinada plata de manera formal y determinada plata de manera informal. De alguna forma ahí también se puede haber una acumulación, porque no hay una especie de expulsión lógica entre esos dos artículos, porque se puede dar en el plano de la realidad que existe una falsa fecha de ingreso sumado a una diferencia salarial, ¿no? Una diferencia en el supuesto caso de remuneraciones en blanco y en negro, es decir, una parcialmente no registrado. Eso se puede acumular, artículo 9 y 10 se puede acumular. Y lo que pasa es que el artículo 8 no se puede acumular al artículo 9 y el artículo 10 por una cuestión lógica, porque el artículo 8 es trabajo totalmente en negro. No se puede acumular con el artículo 10 porque ahí hay una parte del salario que está, de alguna forma, hay parte del salario que está cobrándose en blanco, de manera formal, y hay una parte en negro, pero el artículo 8 ya nos habla del trabajo totalmente informal, o sea, que como una expulsión lógica, lo mismo que el artículo 9, que nos habla de otra situación fáctica, que tiene que ver con una real fecha de ingreso, que por ejemplo fue hace 2 años, y una fecha en la cual supuestamente se denunció recién el alta ante los organismos de la Seguridad Social, como por ejemplo la AFIP. Y después lo que sería el artículo 15 que vamos a ver ahora, que se llama despido represalia de la ley 24013, ¿no? Y también en todo este esquema normativo se aplica en general también la multa del artículo 2 de la ley 25.323, que vamos a ver también. El despido de represalia parte de una situación fáctica determinada. Es el despido que se produce en el plazo de 2 años de cursada la intimación al empleador en virtud de los artículos 8, 9, 10 de la 2403. Es decir, que vos intimaste por telegrama las multas del artículo 8, 9 y 10 de la ley 24013 y hubo un periodo de tiempo en que el empleador desconoció la relación de trabajo y de alguna forma no quiso acceder a esa pretensión del trabajador a pesar del tiempo que tenía, porque la ley marca que vos lo vas a intimar por el plazo de 48 horas para expresarse si va a poner en blanco el trabajador, y además tiene 30 días para darlo de alta ante los organismos de la seguridad social correspondientes. En realidad el artículo 15 siempre se pone en las intimaciones por los artículos 8, 9 y 10 de la 24013. El artículo 15 de la ley 24013 siempre se aplica porque en la mayoría de los casos el empleador no accede a las pretensiones del trabajador con la intimación. Puede darse que sí, pero todavía no he escuchado que el empleador haya accedido. Y la multa está constituida por una suma igual a la indemnización del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, una suma igual a la integración del mes de despido, que vimos la integración del mes de despido, es decir, la cantidad de días que faltan para finalizar el mes, y una suma igual a lo que sea la indemnización por falta de preaviso, que se recuerdan que era de una remuneración o 2 remuneraciones, teniendo en cuenta lo que sería básicamente la antigüedad del trabajador, si era inferior a 5 años o superior a 5 años. En ese caso aplicaríamos una remuneración o 2 remuneraciones respectivamente. El artículo 15, que es lo que se llama entre comillas el despido represalia, en realidad se puede acumular, como vimos, a los artículos 8, 9 y 10 de la 24013. Acumular quiere decir que se lo puede consagrar en la liquidación y también mencionar, obviamente, en lo que sería el intercambio telegráfico. Por otra parte, es importante
tener en cuenta que hay otra ley que es importante, que establece unas multas, ahora que vamos a ver, que es la ley 25.323, que se aplica mucho, obviamente. Se da en el supuesto caso que las relaciones de trabajo estén extintas, porque la 25.323 no se aplica a relaciones de trabajo vigentes como la ley 24.013. La ley 25.323 se aplica, por ejemplo, en el supuesto caso que supongamos que el empleador despide al trabajador con una carta de documento, un trabajo parcialmente registrado, lo despide y en ese supuesto caso el trabajador estaba trabajando mitad en blanco y mitad en negro, pero no le dieron tiempo a reclamar nada. En ese caso, ante una relación de trabajo extinta, porque se fue despedido de manera directa por el empleador, se puede llegar a aplicar la ley 25.323, porque son relaciones laborales que no se encuentran vigentes. Y tenemos dos multas, que es del artículo 1 y del artículo 2 de la 25.323. Esta ley procede ante relaciones de trabajo extintas y puede pasar, bueno, básicamente a veces se aplica, como dije anteriormente, la 25.323 cuando nos olvidamos de alguna forma de enviarle o remitirle un telegrama a FIP en el plazo de 24 horas, ¿no? Básicamente puede llegar a suceder eso. También puede darse el caso que el trabajador entra a su estudio jurídico y diga, mirá, me despidieron hace un año, pero yo cobraba mitad en negro, mitad en blanco, por ejemplo, me despidieron y vos podés llegar el abogado laborista puede llegar a intimar por la multa de la ley 25.323 porque la relación de trabajo está extinta, y la parte contraria te puede llegar a contestar que eso no es procedente, porque puede utilizar el artículo 241 del ST y decir que el trabajador no realizó la intimación oportunamente y consintió de alguna forma las condiciones de trabajo, a pesar de que las condiciones de trabajo eran realmente precarias, ¿no? O sea, esto es como una especie de tirarse a la pileta y intimar directamente por la 25.323 cuando ya pasó mucho tiempo de la relación de trabajo que se consideró extinta. La multa de la 25.323 para relaciones de trabajo que ya se encuentran extintas se aplica ante la falta de registración o ante la deficiente registración por parte del empleador, ¿no? Y el empleador deberá pagar una indemnización que duplicará el rubro de antigüedad del artículo 245, es decir, el rubro de antigüedad multiplicado por 2, una duplicación del 245. Y la multa del artículo 2 habla de se aplica cuando el empleador intimado fehacientemente, por telegrama, dice la norma, obviamente, no paga las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, falta de preaviso, integración del mes de despido, 245, despido incausado, y los artículos 6 y 7 de la ley 24.013. Se debe la multa del artículo 2 de la 25.323 es equivalente al 50% del rubro de antigüedad, integración del mes de despido e indemnización por falta de preaviso. Es decir, que es un 50% de esos rubros, el 245, la integración del mes de despido y la indemnización por falta de preaviso. Es un 50%. Esta multa del artículo 2 de la 25.323 también se puede llegar a acumular a la 24.03. Algunos juristas o doctores consideran que esto también es procedente. Entonces, la multa del artículo 1 se puede aplicar junto con las normas de la 24.03, no. 24.013 no. Pero sí la multa del artículo 2 sí se puede llegar a aplicar con la acumulación de los artículos 8 y 9 y 10 de la 24.013. Por otra parte, es importante intimar por el artículo 80. ¿Qué nos dice el artículo 80 de la ley de contrato de trabajo? Ahora nos vamos nuevamente a la ley de contrato de trabajo. ¿Qué hora es ahora? 8:47. Ah, ya estamos casi en horario. Ya, bueno, el artículo 80 nos hablan del certificado de contrato, el certificado de trabajo. Obviamente que en cualquier momento el trabajador puede exigir los certificados de trabajo. Se deben otorgar puntualmente ante la extinción de la relación de trabajo, sea por el motivo que sea, o sea, despido, renuncia, rescisión o mutuo acuerdo, ¿no? Entonces el certificado de trabajo siempre se debe entregar. Lo que pasa es que en el supuesto caso de que se cierre el intercambio telegráfico, vos decís que ponga a disposición el empleador los certificados de trabajo del artículo 80, siempre se consigna de esa manera. El empleador, obviamente, después de esa intimación va a tener casi 30 días para otorgar esos certificados de trabajo, y al día, vos tenés que esperar 30 días, y al día 31 agarrás y lo intimás por 48 horas al empleador de nuevo, diciéndole que te otorgue esos certificados de trabajo.
Y bueno, se le da como una especie de changüí, o sea, 30 días, al día 31 se le intima por 48 días más. Y si no te otorga su certificado de trabajo, no los pone a disposición del trabajador, entonces le va a corresponder al trabajador en la liquidación 3 salarios percibidos, dice la norma, el artículo 80, ¿no? El artículo 80 habla de 3 salarios o 3 remuneraciones percibidas. En realidad hay una discusión doctrinaria y judicial en ese sentido, porque en realidad habla de salarios percibidos. O sea, cuando percibidos es como remuneración percibida, ¿no? Es como que nos suena que viene por ahí la mano, pero en realidad no. En realidad son 3 salarios devengados. Sí, salario devengados. ¿Qué quiere decir esto? Devengados en el sentido de que lo que le corresponde realmente al trabajador percibir por el convenio colectivo de trabajo aplicable y por lo que sería básicamente la escala salarial vigente. No, hábiles, trabajados. Ah, trabajador rural, sí, o sea, tendríamos que hacer un vivo sobre eso. Ahora estamos hablando de muchísimas cuestiones que tienen que ver con cuestiones básicas o el ABC de las liquidaciones, ¿no? Pero también habría que hacer, bueno, trabajadores rurales y trabajadores, personal auxiliar de casas particulares de la 26.684. Los certificados, cuando hablamos de certificado de trabajo del artículo 80, que debe entregar el empleador en ese plazo, que vimos que son como casi 32 días, en realidad son 3 certificados. El certificado simple, donde consta la fecha de ingreso, calificación profesional, tarea y remuneración. En muchos casos, algunos empleadores no consta en ese certificado simple, que es una hojita firmada por el empleador, no consta la calificación profesional, es decir, la calificación que tiene ese trabajador en esa tarea determinada. Y no consta, en realidad, y en ese supuesto caso también procedería la multa de 3 remuneraciones del artículo 80. También se le tiene que otorgar el certificado de servicios y remuneraciones, que es una sábana, obviamente, de servicios y remuneraciones, que se llama el PS 6.2. Y después tiene que haber un certificado con constancia mensual de todos los aportes y contribuciones a los organismos de la seguridad social. Eso también tiene que estar. Son 3 elementos fundamentales que deben estar siempre y que constituyen lo que sería el certificado de trabajo. Si alguno de esos elementos no se encuentra, va a proceder la indemnización de los 3 salarios. Ya estamos casi llegando al final de la charla, he tomado muchos mates, estoy cansado. Espero sepan comprender. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. ¿Cómo? 10 minutos, tenemos 10 minutos. Ahí me están avisando por la cucaracha que tengo 10 minutos. Espero que se haya entendido. Y si la pifié en alguna cuestión, sepan comprender que es viernes, que soy un ser humano, que tengo... que bueno, vamos a tratar de perfeccionar todo, porque esto se va perfeccionando a medida que uno va avanzando. La realidad es que obviamente no me las sé todas, porque no me las sé todas, y yo creo que ningún doctrinero se las sabe todas, o ningún jurista, ningún juez, o sea, somos seres humanos que estamos aprendiendo constantemente. Además, como siempre digo, la información de alguna forma obviamente no podemos procesar toda la información con nuestra mente, sino que estamos bastante limitados en cuestiones informativas, pero siempre uno tiene que obtener claridad en lo que va consumiendo o el material que va consumiendo en las redes. Siempre trato de dar las herramientas más clásicas y las herramientas más útiles, ¿no? Bueno, se aplica, el artículo 132 bis se aplica para relaciones registradas. Esto es siempre la ley de contrato de trabajo, ¿no? También podemos aplicar el 132 bis. Se aplica a relaciones registradas y deficientemente registradas, es decir, que obviamente que no se encuentran registradas bien ante los organismos de la seguridad social correspondientes. Se aplica cuando el empleador retiene los aportes del trabajador y no los ingresan a los organismos de seguridad social. Ojo ahí, o sea, ustedes obviamente tienen que probar esto, con obviamente la sábana de aportes y los oficios correspondientes a ANSES y AFIP. O sea, quiere decir que el empleador les dice, mirá, yo retuve de tu salario este porcentaje y se lo queda a él. No es que directamente los va y los deposita a los organismos de la seguridad social. Si no realiza eso, o sea, se le aplica la multa, o sea, si no realiza eso el empleador, se le va a aplicar una multa y va a pagarle al trabajador deberá pagarle el empleador al trabajador una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración mensual del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si esto se va atrasando, va sumando intereses de alguna forma, va sumando intereses el 132 bis.
y equivale a la remuneración mensual del trabajador, una sanción combinatoria mensual, es decir, que pasan los días y se le va pagando esta multa del 132 bis de la ley de contrato de trabajo. Así que bueno, ya más o menos ya casi estamos, espero que, porque después tenemos que abarcar lo que serían enfermedades y accidentes inculpables, es bastante complejo, ¿no? Y bueno, lo que serían ante la muerte del trabajador, la muerte del empleador, que en realidad se aplican en esos casos indemnizaciones limitadas del 247 del ST, que es la mitad del 245, o sea, la mitad de esa base de cálculo del 245. Así que bueno, gracias por su tiempo, Doc, y producción, gracias por su aporte, hasta el día que deposite correr esa multa. Perfecto. ¿No vi? ¿Hay alguna pregunta más? Estamos bien, ¿no? Espero que haya sido claro, porque después me viene todo lo que sería las enfermedades, bueno, accidentes y enfermedades culpables. Ustedes saben que se diferencian de los accidentes y enfermedades profesionales, porque no son como la consecuencia, una consecuencia directa de lo que sería la ejecución de las tareas. Son enfermedades y accidentes que, si los conceptualizamos residualmente, no tienen nada que ver con la ejecución de las tareas, ¿no? Bueno, muchas gracias, me dicen. Quedé la cara la de la producción. Genio. Así que bueno, chicos, después próximamente voy a hacer otras charlas sobre liquidaciones laborales. ¿Ustedes qué tema les gustaría para la próxima charla? Yo no tengo problema. Gracias, genios. Así que díganme, tírenme algún tema. Muy bueno. Perfecto. En algunas cuestiones capaz que me quedé un poco, porque hace bastante que no doy charlas de liquidaciones laborales, pero estoy dando algunas clases prácticas, si ustedes quieren también doy clases individuales, sobre procedimiento laboral, liquidaciones laborales, intercambio telegráfico. Ahora también estoy dando de accidentes y enfermedades profesionales. Así que bueno, sí, va a quedar grabado esto, servicio doméstico. También sí, no hay problema. Personal auxiliar de casas particulares, 26.844. Y ustedes, con respecto al personal de casas particulares, porque hay muchos casos, siempre tengan en cuenta que no se aplica la ley 24013 directamente, tampoco se aplica la ley 25.323, porque la realidad es que se aplica la ley especial, que es la ley que mencioné, la 26.844, artículos 48 y 50. Bueno, una gripe sí, puede ser, depende de las circunstancias del caso, ¿no? Si te contagiaste, hay que ver, porque, por ejemplo, si entramos con el tema del COVID, supuestamente es una enfermedad presuntivamente profesional, y ahí tenés que demostrar que el COVID se contagió con el motivo del trabajo, hay que establecer una relación de causalidad, es medio complejo la temática. Incomprobable, sí. Viernes por otro vivo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, les mando un caluroso y afectuoso saludo a todos. Estuvimos también repartiendo esta charla, el flyer, por distintos grupos de Facebook. Le mando un saludo a los abogados, al grupo de abogados del Foro Laboral de Mendoza, al doctor Omar Villarruel, también por la difusión. Les mando un saludo a todos aquellos que ayudaron, obviamente a la doctora Cherwin, que ayudó muchísimo en la difusión de esta charla. Les mando un caluroso y afectuoso saludo. Gracias por estar siempre. La verdad que hubo muchísima gente hoy y estoy súper contento. Y procedimiento laboral, leyes especiales, sí, yo no tengo problema. Procedimiento laboral es lo que a mí me gusta. Es más, estoy escribiendo sobre esa temática y estoy escribiendo sobre accidentes y enfermedades profesionales. Así que bueno, en algún momento ya voy a sacar un librito de eso, como para que quede bien establecidas las temáticas, ¿no? Y los que no recibieron la guía práctica de intercambio telegráfico, me avisan, me mandan un mensaje privado y yo no tengo ningún problema en enviárselo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y buen fin de semana. Chao, hasta luego.